Aquí comienza La Voz de Adeón. Un gusto reencontrarnos con ustedes, como siempre, a través de nuestra audición, y agradecer, como siempre, a los medios que la difunden, no solo para los trabajadores y trabajadoras municipales, sino para la población en general. Contarles que en esta semana, a partir del lunes 15, estamos arrancando con las recorridas por todo el departamento, por todos los sectores de trabajo, en asambleas y distribuyendo, nuestro faro que salió y que viene muy cargado de información, y exhortamos a las compañeras y compañeros trabajadores y trabajadoras de los sectores a tomarse un rato, un tiempito para poder leerlo, porque viene muy nutrido de cosas de actualidad a nivel nacional, pero también en lo local, en Maldonado, mucha información importante para el conocimiento de todas y todos, así que a tomarse un rato y poder leerlo y verlo, porque viene con imágenes de lo que aconteció en estos meses para atrás y que muchas y muchos de ustedes fueron parte y se van a ver reflejados ahí en nuestro faro querido que sale cada vez mejor. Realmente un orgullo poder tener este instrumento de comunicación con todos ustedes. Contarles que también habiendo arrancado esta recorrida y en esta distribución de nuestro faro, siempre comenzamos los días lunes por la Silsa, y ahí estuvimos en asamblea, una muy linda asamblea, muy concurrida, y que dio la posibilidad de tener un intercambio fluido con los trabajadores y trabajadoras. Esto no es muy común, parece un detalle menor, pero no. Y creo que un poco fue el malestar que hoy tienen trabajadoras y trabajadores de ese sector como de otros, donde vamos a estar en el resto del departamento. Ya lo sabemos porque se nos ha adelantado ese malestar, se nos ha anticipado vía telefónica o presencialmente aquí en nuestra sede ese malestar, y como no podía ser de otra forma. Y esto responde a la última resolución que ha sacado este Ejecutivo Departamental, que ha sido denunciado hasta a nivel nacional en algunos medios de prensa, porque es un hecho histórico que un intendente, que una administración como esta se tomara el trabajo, vaya trabajo, de elaborar una sola resolución que contiene 529 ascensos. 529 ascensos. Lo digo a veces y no me convenzo, porque tengo 24 años en la Intendencia y nunca había visto un documento tan extenso como este. Pero no solo extenso, sino que lo que gana dimensión y que rompe los ojos es la desprolijidad, el clientelismo político expuesto en la forma más cruda. Lo hemos denunciado por todas partes, y hoy en esta asamblea en la Silsa, en ese intercambio, se dejaba ver el daño, el malestar que genera en la masa de trabajadoras y trabajadores. Muchos se preguntó, pero ¿y qué vamos a hacer? Y vamos a hacer lo que estamos haciendo. En esta semana el sindicato ha tomado, con la asesora legal, con la doctora María José Sosa, la decisión de volver a Dinatra, a Montevideo. Ya se hizo la denuncia pertinente y se solicitó a Dinatra se nos brindara día y hora para concurrir lo antes posible en carácter de urgente por todo lo que está pasando. Primero por esta resolución, por todo lo que contiene y todo lo que significa, pero además también para aclarar un poco más el panorama. Hoy tuvimos que decirlo en la Silsa y lo vamos a decir en el resto del departamento, que hoy sí ya hay confirmación de esta administración, quizás en forma tácita, por decirlo de alguna forma, que se va a ir por la puerta de atrás sin haber cumplido, confirmando la violación de los convenios colectivos que ha firmado. ¿Por qué? Y por muchas cosas. Hoy ya a esta altura es imposible poder aspirar a alcanzar, por ejemplo, a ese manual de descripción de tarea del que tanto nos han escuchado hablar y que es un instrumento imprescindible para nosotros para poder organizarnos como trabajadores, saber bien qué es lo que nos corresponde hacer y qué no, en qué lugar ocupamos dentro de la escala jerárquica de la Intendencia, qué sector, qué trabajo puntual nos corresponde y lo más lógico, lo más importante, ¿no? Lo que todos queremos saber, cuánto se nos debe pagar, remunerar por esa tarea. Esto no es al voleo, no es al antojo del gran patrón de estancia que desde el quinto piso señala quién asciende, quién no, y quién gana qué o quién gana menos. Y lamentablemente, tristemente, esto ha sido así. Ha sido un proceso confuso en este mes y medio, 2 meses. ¿Por qué? Porque todo este entrevero también ha formado una masa que no tiene forma de nada,
porque ahí adentro también se han entreverado, y esto hecho a propósito por parte de esta administración, se han enredado con los acuerdos que sí se han firmado con el sindicato. Entonces eso confunde, ¿verdad? Confunde al trabajador y a la trabajadora en el sector, porque no sabe en definitiva cuál fue el documento que acordó el sindicato y cuál no, y eso ha generado un malestar tremendo que ha traído a nuestra sede a muchas y muchos trabajadores y trabajadoras. Para colmo de males, bueno, seguimos tristemente de violación en violación, seguimos incumpliendo, seguimos desestimando lo importante que es cumplir con los acuerdos que se atan. Hace unos días atrás nos llegaban reclamos de compañeros que estuvieron presentes en Dinatra, en Montevideo, y se había dicho que aquellos compañeros que estaban en asamblea permanente no debía recaer sobre ninguno de ellos o ellas ningún tipo de descuento por ese día. Eso quedó en una primera instancia acordado en Dinatra. En una segunda instancia, semanas después, acá en una bipartita en Maldonado. Y así todo llegó el día y se descontó. Lo que se hizo fue, inmediatamente presentar el reclamo, la inquietud, se discutió en la mesa y la administración se comprometió a devolver ese dinero en una complementaria y se mencionó la fecha de el 11 y el 13 de mayo. Entre esos días se iba a devolver. Llegó el 11 y el 13 de mayo y la complementaria, no sabemos si fue o no fue, si apareció o no, el hecho es que la plata no se devolvió. Se volvió a notificar a la administración el descontento general de la masa de compañeras y compañeros que ya no toleran más este tipo de falta de respeto. Ese dinero se debe devolver porque ese fue el compromiso que se asumió. No hay que elaborar ningún documento, el trabajador y la trabajadora no tiene necesidad de mandar ningún memo, ni circular, ni nada. Por la misma vía que se descontó, se debe devolver. Esa es la realidad. Por último, no quiero despedirme sin hacer mención a algunos componentes a nivel legislativo que se están dando, o mejor dicho, que ya se dieron a nivel nacional. Y hablamos de 3 de ellos, que hoy ya son ley, ya se aprobaron, en un mecanismo exprés, con muy poca discusión política, sin contemplar el daño que cualquiera de estos 3 componentes hace, y son la reforma jubilatoria, la regulación de los sindicatos para exigirles a los mismos personalidad jurídica y la modificación de los artículos de la ley 18.566. ¿Y qué tienen en común? ¿En qué se relacionan estos 3 componentes? Que cualquiera de los 3, quizás en una misma profundidad o dimensión, perjudican, son un daño tremendo, perjuicio intolerable para las y los trabajadores en general, todos, municipales, estatales, del ámbito privado y demás. 3 instrumentos que recaen sobre la espalda del trabajador y la trabajadora, condenándolo en muchos sentidos. La reforma jubilatoria, que el resumen más básico y más práctico dentro de todo lo perjudicial que tiene, es el resumen que se ha dicho hasta ahora. Trabajás más tiempo para ganar menos jubilación. La regulación de los sindicatos, un instrumento para exigirle a apenas un 10% de sindicatos en el Uruguay que no poseen personalidad jurídica, complicarlos en la negociación, en el acceder a un derecho a poder negociar con las cámaras empresariales, con la industria, con quien sea, una exigencia que tiende simplemente a desestimular a los trabajadores a organizarse y conformar sindicatos. Y la modificación de los 5 artículos de la 18.566, la ley de negociación colectiva en el ámbito privado. Bueno, qué decir, retroceso inmenso. Retrocedimos 100 años en derechos y conquistas. La verdad, no quería cerrar con esto, pero creo que es importante tenerlo presente para que todas y todos le pongamos un poco de cabeza a esto y hagamos los esfuerzos por informarnos mejor para poder avanzar a paso firme y reconquistar a futuro, porque es lo único que queda. ¿Será con lucha o no será? Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Esto fue La Voz de ADEOM.